Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo, transmitiendo desde www.argoscursaradio.com. Te invito, recuerda, todos los jueves en punto de las 6 de la tarde, a través de esta estación vía internet, Charlas de Amparo tiene su hora de programa. Gracias a Argos Cursa, vamos a continuar. En las charlas anteriores, las semanas anteriores, hemos estado hablando acerca de la improcedencia en el juicio de amparo. Te invito a que escuches los audios en Argos Cursa, a que veas los videos en Charlas de Amparo acerca de estas causales de improcedencia establecidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En el audio más reciente y en el video más reciente abordé el tema del principio de definitividad en el amparo como causal de improcedencia. ¿Lo recuerdas? Si no, pues te invito a que hagamos un repaso. En el juicio de amparo, uno de sus principios fundamentales es el de definitividad. Normalmente es el que genera en la práctica pues más dudas, más problemas a la parte quejosa respecto a saber cuándo agotar el recurso ordinario, cuándo acudir al juicio de amparo, en qué momento puede ir en contra de actos intermedios y en qué momento no lo puede hacer. En esta ocasión, te reitero, principio de definitividad vertical y principio de definitividad horizontal. Es una manera muy práctica que aprendamos cómo se entiende este principio del juicio de amparo. Normalmente en la universidad solamente se refieren al principio de definitividad vertical. Desde ese punto de vista, nada más te dicen, pues el principio de definitividad significa agotar el recurso medio de defensa legal susceptible de confirmar, modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Con un poquito más de acercamiento podemos decirte, mira, este principio sí, efectivamente tiene esa faceta, que es la faceta vertical, que significa que en contra del acto reclamado procede un recurso ordinario o medio de defensa. Regla general, antes de acudir al juicio de amparo, debes de ir al recurso ordinario. Acuérdate, el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad y de la convencionalidad de tipo excepcional. Desde ese punto de vista es muy importante que cuando vayas al juicio de amparo, pienses en el juicio de amparo, en lo primero que debes de pensar es, de resultar obligatorio, acudir por regla general en primer término al recurso ordinario. Una vez que vayas al recurso ordinario podrás ir al amparo si es que se trata de la última resolución. Y ahí es en donde encontramos ese supuesto denominado principio de definitividad horizontal, que significa hay un inicio en el juicio, hay un final en el juicio, que es la sentencia definitiva. Regla general, el amparo procede contra la última resolución, que es la sentencia definitiva. Agotas tu recurso ordinario, después podrías ir a amparo directo y reclamar, además, aducir las violaciones al procedimiento, los actos intermedios que no hubieran sido de imposible reparación. ¿Te acuerdas? Regla general, en contra de estos actos intermedios, agoto el recurso ordinario. Ya vimos en los videos anteriores, en los audios anteriores, en qué casos no lo tienes que hacer. Ahora bien, desde ese punto de vista, te invito también a que pienses. Esa es la definitividad desde el punto de vista vertical, agotar el recurso ordinario, y la definitividad horizontal significa, voy por regla general contra la última resolución, salvo que el acto intermedio sea de imposible reparación. Si el acto intermedio es de imposible reparación, regla general, debo de agotar el recurso ordinario, y una vez que agote el recurso ordinario, procederá el que acuda yo al juicio de amparo, con las excepciones que ya vimos en otros audios, escuchamos en otros audios y vimos en otros videos. Al hacer el enfoque de ese principio de definitividad, ¿te acuerdas? Hicimos el análisis del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, en su fracción 18, que es cuando procede un recurso medio de defensa legal ordinario previo al juicio de amparo, que sea de tipo obligatorio contra actos de tribunales judiciales, lo debes agotar. Lo importante es que se trate de un recurso o medio de defensa idóneo. Significa, en contra de este acto, sí procede el recurso, y este recurso es idóneo por cuanto a que es susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Si no fuera susceptible de generar esa modificación, pues no es un medio de defensa idóneo. Siempre te he dicho, por ejemplo, cuando vas y dices, bueno,
en contra del juez voy a interponerle una queja administrativa, pues sí, seguramente con eso podrás lograr que se le sancione, pero eso no va a cambiar el acto que te está afectando. Tienes que ir, regla general, recurso idóneo, que te acuerdas, ya vimos algunas excepciones, por ejemplo, como cuando planteas la inconstitucionalidad de la norma, es uno de los supuestos de excepción del recurso ordinario. Entonces, en este artículo 61, fracción 18, hicimos todo el análisis de referencia de cuándo tienes que agotar el recurso. Y para agotar el recurso contra actos de tribunales, pues regla general, casi siempre, con las excepciones que vimos, ¿te acuerdas? Vida, libertad, órdenes de aprehensión, casos urgentes, entre otros supuestos en actos de imposible reparación. Pero lo más importante, si recuerdas, es que hicimos el análisis también de un pequeño apartado que contempla este artículo 61, fracción 18, que establece que cuando la procedencia del recurso se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer el recurso o ir al juicio de amparo. Esto ha sido materia de análisis por algunos tribunales colegiados. Hasta este momento no hay jurisprudencia de la Suprema Corte. Me llama la atención, algunos tribunales colegiados están sosteniendo que si existe jurisprudencia de la Suprema Corte que haga obligatorio agotar el recurso, no hay interpretación adicional. Pues dice, pues sí, pues dice, es que el colegiado no realizaría ninguna interpretación adicional, el quejoso tampoco la haría, en realidad quien la haría sería la Corte, y entonces ahí estaríamos en una confrontación entre 217 primer párrafo, obligatoriedad de jurisprudencia, o el 6318 último párrafo, si hay necesidad de hacer una interpretación adicional. Entonces, pues bueno, esperemos a ver qué resuelve la Suprema Corte sobre ese tópico. Pues es interesante ante el acceso a la justicia cuál de las dos posiciones se tomará, o si, como se desprende del artículo, tenga que bastar el que leas el propio artículo para que veas que es clara la procedencia del mismo. Si la interpretación adicional está hecha en jurisprudencia, pues va a ser muy interesante qué criterio se sigue sobre el mismo. También hice referencia en el audio anterior, en el video anterior, a la causal de improcedencia que se surte cuando está pendiente de tramitarse algún recurso o medio de defensa que ya haya sido interpuesto. ¿De acuerdo? Hicimos el análisis también de que si se interpuso el recurso y desistes del mismo y continúas con tu amparo indirecto, pues se quita el obstáculo procesal para hacerlo. Empieza a haber algunas interpretaciones de tribunales colegiados, sobre todo cuando, por ejemplo, contratos privativos de libertad, el Ministerio Público va a lo que es el recurso y el inculpado no va al recurso, sino va de inmediato al amparo indirecto. Tienes al mismo tiempo, pues, está pendiente el recurso del Ministerio Público, está el recurso del inculpado, cuestión de criterios también en cuanto a cómo resolverlo. Por la regla general hay que brindar el acceso a la justicia y eso es la interpretación de esos tribunales colegiados. En la fracción 20 del artículo 61, este se refiere a la causal de improcedencia de los actos de autoridades distintas a tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Esto es lo que conocemos como el amparo administrativo, aquel que procede en contra de autoridades que no son tribunales. Si no son tribunales, en regla general, se le considera como un amparo administrativo, un amparo contra autoridades administrativas. Y ahí, si recuerdas, vimos la interpretación de qué pasa para que sea obligatorio agotar un recurso ordinario contra actos de autoridades administrativas. ¿La recuerdas? 1, que esté previsto en ley. 2, que con su interposición sea susceptible de suspenderse el acto reclamado. 3, que no te exija más requisitos que los de la ley de amparo para obtener la suspensión definitiva. Interpretación 128 ante 124, ahora solamente 2 requisitos: que lo solicite y que en esta ocasión, que no se afecten disposiciones de orden público ni interés social. En ese tipo de supuestos se establece que
En consecuencia, no es obligatorio agotar el recurso, se volvería totalmente potestativo para hacerlo. Pero hay un cuarto requisito, que es cuando el recurso o medio de defensa legal, aunque te da la suspensión, aunque es susceptible de suspender el acto, desde luego con los mismos alcances que la nueva ley de amparo, se debe de acordar en el mismo o menor tiempo la suspensión que en la nueva ley de amparo. Es un reto interesante para los recursos ordinarios, porque la nueva ley de amparo, de la interpretación del artículo 112, se desprende que tenemos hasta 24 horas para proveer sobre la suspensión, porque es al mismo tiempo, claro, si la estás solicitando en la demanda, entonces si la solicitas en la demanda se debe de acordar la de indirecto en hasta 24 horas, conforme al artículo 112, pues en consecuencia, si el recurso ordinario te acuerda la suspensión en mayor tiempo, eso trae como consecuencia que no sea obligatorio agotar ese recurso ordinario, y con ello agotamos la parte referente al principio de definitividad en cuanto al enfoque de las causales de improcedencia. ¿Te acuerdas? También hicimos referencia, bueno, pues a algunas excepciones en materia administrativa, por ejemplo, cuando aduzcas que el acto reclamado carece de fundamentación, cuando solo hagas valer violaciones directas a la Constitución, cuando el recurso ordinario esté previsto en un reglamento. Entre estos supuestos también, pues digo, si el requisito es que esté previsto en una ley, si está previsto en un reglamento, esto trae como consecuencia que no sea obligatorio hacerlo. El hecho de que sostengas que adolece de fundamentación y motivación trae una innovación esta ley de amparo, que dice: si el informe justificado de la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad. Técnica interesante cuando dices que no tiene fundamentación y motivación. Pero bueno, vayamos en avance. En el artículo 61, fracción 21 de la nueva ley de amparo, se contempla lo que es que el amparo es improcedente cuando se trata de cesación de efectos del acto reclamado. Esto trae como consecuencia, pues, tener que determinar qué es la cesación de efectos del acto reclamado. En la cesación de efectos del acto reclamado, hay criterio jurisprudencial del 73, fracción 16, artículo 73, fracción 16 de la anterior ley de amparo, que siguen siendo obligatorios de conformidad con el artículo 6 transitorio. En este se establece que para que haya una cesación de efectos reclamados, se requiere que el gobernado haya sido resarcido en el goce y disfrute de sus garantías y derechos, ahora, derechos humanos violados. Entonces, no basta que la autoridad revoque el acto de autoridad para que con eso ya se considere que cesó en sus efectos. Es indispensable, además, que no quede huella alguna o ninguna huella haya dentro de la esfera jurídica del gobernado. Si es así, entonces sí estaríamos en presencia de una cesación de efectos. Suele pasar en algún tipo de créditos, van en demanda de amparo en contra de créditos capitales constitutivos, la autoridad informa que dejó insubsistente el crédito y pide que se sobresea en el juicio porque cesó en sus efectos, pero resulta que con motivo del crédito ya le habían hecho algún embargo, realizado algún embargo, algún aseguramiento, y este está subsistente. Al ser un efecto del aseguramiento de cuentas, del aseguramiento de bienes, en consecuencia esto no genera que se sobresee en el juicio, dado que subsiste aún un efecto. ¿Qué se requiere? Pues se requiere necesariamente que se regresen también las cosas del estado en que se encontraban. En el primer tribunal colegiado en materia administrativa del sexto circuito tenemos una tesis en donde se hace mención a este tipo de aseguramiento de cuentas. No basta que se deje insubsistente la orden de aseguramiento, no basta incluso que se acredite que ya se le avisó a la Comisión Nacional Bancaria que levante el aseguramiento de la cuenta, sino que debe de quedar acreditado incluso que el propio ejecutivo de la institución bancaria, el administrativo, tuvo conocimiento, desbloqueó materialmente la cuenta, pero además el quejoso tuvo libre disposición de su numerario. Solamente en ese caso desaparecerían, por regla general,
todos y cada uno de los efectos del acto reclamado. Eso es en cuanto a la causal de improcedencia del ante 7316, ahora 6121. Y pues te comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recientemente la primera sala en la jurisprudencia 70 romano diagonal, tesis aislada 70 romano diagonal 2014, emitió un criterio, una tesis aislada, en un amparo directo en revisión de rubro en procedencia del juicio de amparo por cesación de efectos del acto reclamado, interpretación conforme del artículo 61, fracción 21 de la ley de amparo, es el registro 2007799. Entonces, en esta se hace mención a que no basta, cuando se trata de amparos relacionados, que se conceda el amparo en uno de estos expedientes, estas demandas, para que el otro cese en sus efectos, sino que hay que ver cada caso específico, pues se pueden estar resolviendo simultáneamente tratándose de amparos directos relacionados. Como ves, este es un mecanismo de defensa que actualmente el juicio de amparo sobre todo está más velando por estas determinaciones a efecto de no generar trámites consecutivos infructuosos. Pero bueno, ¿qué te parece si después del corte lo seguimos viendo? Mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.